Hola, en esta clase vamos a hablar sobre convulsión febril. Primero tengamos en cuenta que esto va a ocurrir cuando los niños superan los 38 grados centígrados y sobre todo se produce en niños mayores de 6 meses y menores de 5 años. Todo este proceso se relaciona por una inmadurez que tiene en el cerebro. Además, vamos a considerar que estos niños van a tener una ausencia de infección e inflamación, es decir, vamos a encontrar que carece de signos meningios como rigidez de nuca. Asimismo, no tenemos algún problema metabólico que esté presente y también tenemos en cuenta que no tiene algún antecedente en sí de convulsiones. Se clasifica en dos, unas crisis simples, las cuales van a ser caracterizadas porque son tónico-clónicas y que después de estas convulsiones no va a tener un estado posictal, es decir, tiene una recuperación, vuelve a su umbral normal que tiene de conciencia. Además, tenemos en cuenta que va a durar menos de 15 minutos y no vuelve a repetirse hasta 24 horas. Y la ventaja de esto es que son benignas. Entonces recuerden que esta es la más común que vamos a tener y van a acudir. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos las complejas. En las complejas vamos a ver que estas son crisis focales, son prolongadas o múltiples. Y a esto hacemos referencia al tiempo. Veamos cuánto dura. Dura generalmente más de 15 minutos. Y el problema este es que después del estado de convulsivo presenta una parálisis de todo o presenta estado posictal, presenta confusiones, somnolencia mucho más marcada. Esta parálisis de todo hace referencia sobre todo a debilidad en extremidades. Vamos a ver que esta va a tener varios episodios. No ocurre como aquí en 24 horas, solo tiene un episodio. Acá abajo tiene varios episodios en 24 horas. Cuando lleguen a emergencia, los niños ya han presentado las convulsiones, entonces la madre va a referir que ha presentado convulsiones de una cierta cantidad de tiempo. Si estas convulsiones son menores de 5 minutos que han cedido, no necesita el siguiente algoritmo que vamos a ver, entonces aquí solo tenemos que hacer manejo general. Y como les comenté, si son menores de 5 minutos o menores de 15 minutos, hacemos referencia a que son simples y por lo tanto son benignas. El riesgo de recurrencia es bastante bajo. Ahora vamos viendo qué se va a hacer. Principalmente nosotros tenemos que orientarnos a hacer un examen físico adecuado y mantener la vía aérea, respiración y circulación. Con esto hago referencia a que el paciente tiene que estar con oxígeno y asimismo tiene que estar con acceso intravenoso porque vamos a pasarle tal vez medicación. Y tenemos que complementar con exámenes porque nosotros vamos a pensar en las siguientes condiciones. Nosotros vamos a ver la glucosa sospechando en una hipoglicemia. Vamos a ver electrolitos sospechando posiblemente alteraciones metabólicas. Asimismo vamos a ver si tiene un anticonvulsivante. Vamos a ver los niveles que tiene este. Si sospechamos que se ha tomado alguna medicación, vamos a ver la toxicología en orina y sangre. Si hay niñas que han tenido ya su primera menstruación, ya llegando a su adolescencia, obviamente, hay que hacerle una prueba de embarazo. Ya, y además complemento que se puede sospechar de una infección o un trauma cerebral. Siempre que sospechemos de una infección, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenga signos meningios, que eso va a ser muy claro y queda para otro video. Ahora, empecemos con nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo dice que si el niño está convulsionando, tiene una convulsión ahí presente que no para, entonces nosotros recurrimos al diazepam o lorazepam, siempre y cuando este paciente esté con una vía intravenosa, porque si tenemos con esto, vamos a aplicar esto de aquí. Entonces, presentamos las de 0,1 miligramos kilo intravenoso o diazepam de 0,2 miligramos kilo intravenoso. Esto va a ser pasado en un minuto y si no pasa después de aplicarle esto, podemos repetir a los 5 o 10 minutos. Ya vamos a ver cómo va el algoritmo. Ahora, supongamos que no está canalizado el niño. Entonces, podemos darle midazolam intramuscular 0,1 o 0,2. Asimismo, se puede dar diazepam intranasal o diazepam rectal. El IEP recomienda administrar diazepam rectal. Y si persiste a los 5 o 10 minutos, vamos a repetir. Bien, ahora veamos cómo sería el manejo si este paciente responde bien a esta medicación. Entonces, si responde bien, nosotros tenemos que valorarle y vamos a monitorizar, continuar viendo cómo se encuentra la saturación, la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer una evaluación neurológica completa y vamos a considerar otros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, si esta condición no mejora, nosotros vamos a repetir. Entonces vamos a dar una segunda dosis de benzodiazepinas. Si en la nueva valoración de nuevo a los 5 o 10 minutos no responde, entonces vamos a considerar otra benzodiazepina. Y en menores de un año se recomienda la vitamina B6 o la piridoxina. Pero se ha visto que hay niños que no responden a los anticonvulsivantes, pero sí responden a la piridoxina. Entonces es una alternativa que se puede dar. También tenemos que considerar un electroencefalograma, preparar una internación en UCI y asimismo preparar para ventilación mecánica. Si persiste después de esto, nosotros vamos allá a considerar una midazolam infusión continua o una ventilación mecánica, siempre y cuando teniendo monitorización.
Analicemos el siguiente caso clínico. Nos pregunta cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente. Es un paciente de 16 meses que presenta crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas que duran 5 minutos. Además que tuvo fiebre, dato importante, que ya nos está relacionando a que tiene una convulsión febril, por lo cual acude a emergencia. Ya, entonces obviamente el paciente llega ya estable después de esta convulsión. Entonces tenemos los datos. Recordemos que ocurre más de los 6 meses hasta los 5 años. Tenemos la característica de crisis convulsiva tónica crónico generalizada. Entonces, si bien recuerdan, esto ocurre en las simples. Dura 5 minutos, en las simples también ocurre menos de 15 minutos y ocurre una vez. Entonces aquí no dice que presentario varias convulsiones. Entonces, fácil. Además tenemos en cuenta que tiene ya fiebre, entonces obviamente es una convulsión febril. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos viendo las opciones. Dice una epilepsia no diagnosticada, no tiene fiebre, tiene dato que es desencadenado por eso, una convulsión febril compleja, no tiene recurrencia, presentado una sola. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra condición? Dice simple. Entonces, tenemos aquí dos opciones. Esta opción de aquí nos dice que se debe hacer pan intrarrectal. Sin embargo, este paciente no se encuentra en el momento de convulsionando, se encuentra estable, entonces no es una opción. Si estuviera este paciente aún convulsionando, entonces se consideraría esto. Sin embargo, este paciente no requiere tratamiento. Es una crisis simple. Las crisis simples, si han pasado y se encuentra estable después de una vigilancia de 20 minutos, estamos con esto. Entonces nuestra respuesta sería la alternativa C. Listo, muchas gracias por el video, espero que te haya gustado y espero que me sigas en mis redes sociales. Gracias, espero poder ayudarte más.